Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Estamos en febrero de 1945. El Tercer Reich se está desmoronando calle por calle y en un palacio opulento pero helado en Yalta, Crimea, 3 hombres se sientan a una mesa para literalmente redibujar el mundo. Tenemos a Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, enfermo pero decidido, a Winston Churchill, el león británico, intentando salvar un imperio que se le escapa de las manos, y a Joseph Stalin, el anfitrión soviético, con el ejército rojo ocupando media Europa y una lista de demandas muy clara. Su misión no es solo ganar la guerra, sino decidir el futuro de millones. Para esta charla tenemos sobre la mesa protocolos oficiales, transcripciones desclasificadas y análisis históricos. La idea es meternos en esa habitación y entender no solo qué decidieron, sino cómo. Totalmente. Y fíjate, Yalta se ha convertido en una especie de mito. La gente se imagina a estos 3 tipos partiendo el mundo con una regla sobre un mapa. Sí, como una caricatura. Exacto. Pero cuando lees los documentos te das cuenta de que fue algo mucho más caótico, más humano y francamente más tenso. Era un constante tira y afloja. Por un lado, todos hablaban de paz, de cooperación, de un futuro mejor, pero por debajo de la mesa cada uno estaba jugando sus cartas para ver qué pedazo del pastel le tocaba. Era una negociación brutal de intereses geopolíticos, ideologías opuestas y sobre todo personalidades increíblemente dominantes. Arranquemos por el tema más inmediato. ¿Qué hacer con el enemigo derrotado? Alemania. Había un acuerdo total en que la rendición debía ser incondicional. Fin de la discusión. Pero el ¿y ahora qué? Era un abismo. Y Stalin, como buen jugador, llega con una agenda de 4 puntos muy concretos. Desmembrar Alemania, decidir cómo formar un nuevo gobierno, oficializar la rendición y, el punto más delicado, las reparaciones de guerra. Exacto, y la palabra clave aquí es desmembramiento. No era una idea vaga, ¿eh? Se pusieron de acuerdo para insertar esa palabra específica, desmembramiento, en el artículo 12 de los términos de rendición. O sea, que quede por escrito. Por escrito. La idea era tener carta blanca para tomar las medidas que consideraran pertinentes para la paz futura. Y eso incluía la posibilidad de romper Alemania en pedazos. De hecho, en una de las transcripciones, el propio Roosevelt dice, como si nada, que seguía pensando que dividir a Alemania en 5 o 7 estados más pequeños era una buena idea. Un momento, 7 estados. Eso es radical. Es borrar a Alemania del mapa como la conocemos. Y en medio de esta idea de desmantelar el país, surge la logística de la ocupación. Acuerdan zonas para ellos 3. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Pero entonces alguien pregunta, ¿y Francia? Y aquí pasa algo que me pareció increíble en las transcripciones. Roosevelt dice que darle una zona a Francia no era una mala idea, pero luego suelta la frase clave, que sería simplemente un acto de amabilidad. Amabilidad. Es casi un insulto. ¿Te imaginas a Charles de Gaulle leyendo eso? La reacción de Stalin y su ministro de Exteriores, Molotov, es inmediata y cortante. Dicen que sí, que esa sería la única razón para hacerlo. Vaya. Que Francia no se había ganado ese puesto en la mesa. Y lo fascinante es ver cómo resuelven esa tensión. ¿Se acuerda que Francia reciba una zona? Pero la trampa estaba en la letra pequeña. Esa zona se formaría a partir de pedazos de las zonas británica y estadounidenses. Stalin no cedería ni un centímetro del territorio que el Ejército Rojo había conquistado. Es una jugada maestra que muestra que esto no era solo sobre territorio, sino sobre prestigio. Sobre la jerarquía del nuevo orden mundial. Justo eso. Clarísimo. Y si hablamos de cobrar, no podemos olvidar las reparaciones. La propuesta soviética era directa y brutal. 20,000 millones de dólares en total. De esa cifra, la mitad, 10,000 millones, para la Unión Soviética. Su argumento era simple y poderoso.
Nosotros pusimos la mayor parte de los muertos y sufrimos la mayor destrucción, así que nos corresponde la mayor compensación. Y aquí es donde vemos el primer gran choque de intereses. La delegación estadounidense dice, ok, podemos usar esa cifra de 20.000 millones como punto de partida para la discusión, pero los británicos se oponen en redondo. Claro, me imagino a Churchill. Churchill y su equipo, recordando el desastre de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial que ayudaron a causar la Segunda, no querían ni oír hablar de cifras concretas. Proponían que una comisión en Moscú estudiara el tema con calma. Que si la prensa publica una cifra como 20.000 millones, el pueblo estadounidense va a pensar que es dinero en efectivo, y eso políticamente es veneno. Y Stalin le responde algo que te hiela la sangre. Aclara que no está hablando de dinero. Su propuesta era de reparaciones en especie, fábricas enteras desmanteladas y enviadas a Rusia, maquinaria, barcos, materias primas y, atención a esto, mano de obra alemana. Exacto. Están hablando de usar personas como pago por la guerra. Eso te da una idea de la crudeza de la conversación. No era una negociación financiera elegante. ¿No? Viene el botín de guerra en el sentido más literal y antiguo del término. Y aunque al final no se fijó una cifra en el comunicado oficial, se aceptó la propuesta soviético-estadounidense como base para el trabajo de la futura Comisión de Reparaciones, lo que en la práctica fue una victoria para la postura de Stalin. Bien, entonces ya desmantelado el enemigo, había que construir algo nuevo para evitar que la historia se repitiera. Y eso nos lleva directamente a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En Yalta se pone fecha y lugar. La conferencia fundacional será el 25 de abril de 1945 en San Francisco. Y se define quiénes estarían en la fiesta de inauguración. Las Naciones Unidas que ya existían para esa fecha y los países que le hubieran declarado la guerra al eje antes del 1 de marzo. Pero este criterio que parece tan burocrático abre una caja de Pandora. Stalin toma la palabra y con su ironía característica cuestiona la lógica. Menciona a países que, según él, vacilaron y especularon hasta el último minuto para asegurarse de estar en el bando ganador, y contrasta su mínima contribución con el sacrificio de las repúblicas soviéticas. Y esto nos lleva a una de las concesiones más polémicas de toda la conferencia. Para asegurarse de que la Unión Soviética se sumara al proyecto de la ONU, lo cual era indispensable, Roosevelt y Churchill aceptan apoyar la admisión de dos repúblicas soviéticas, Ucrania y Bielorrusia, que en los documentos aparece con el nombre antiguo de Rusia Blanca, como miembros fundadores con voto propio en la Asamblea General. Y ese detalle del nombre, Rusia Blanca, ya te dice mucho. Refleja una visión desde Moscú de que estas no eran naciones completamente soberanas, sino parte de un mundo ruso más amplio. Es un detalle sutil, pero que revela la mentalidad imperial de Stalin. Pero, un momento. Nadie en la sala se atrevió a levantar la mano y decir: «Señor Stalin, seamos honestos. Ucrania y Bielorrusia no son países independientes. Son controlados por usted desde Moscú. Lo que nos está pidiendo es que la Unión Soviética tenga 3 votos en lugar de 1. ¿O todos simplemente aceptaron el argumento del sufrimiento?» Es una excelente pregunta. En privado, seguro que lo pensaron, pero públicamente la prioridad absoluta para Roosevelt era tener a la Unión Soviética dentro de la ONU. Sin ellos, la organización nacía muerta. Así que fue una concesión pragmática. El precio que había que pagar. Un precio que estaban dispuestos a pagar. Y fue en este contexto que Roosevelt aprovecha para cerrar otro debate clave, el famoso poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Llegan a un acuerdo con Stalin. El veto no podría usarse para impedir que un tema se discuta, solo para bloquear decisiones y acciones. Fue un compromiso para equilibrar el poder de los grandes y teóricamente evitar que la organización se paralizara desde el día 1. Hablando de poder y de naciones atrapadas en el juego de los grandes, creo que ningún país sintió más ese peso que Polonia. Su destino fue, por lejos, el nudo más difícil de desatar en toda la conferencia, ¿no? De hecho, hay una frase de Roosevelt que lo resume todo. Dice que estaba menos interesado en el trazado de las fronteras que en el problema del gobierno polaco. No era geografía, era legitimidad. Exactamente. Polonia era el epicentro simbólico de la guerra. La invasión de Polonia la había iniciado. Y en Yalta había 2 gobiernos polacos, uno prosoviético ya instalado en Lublin y otro en el exilio, en Londres, reconocido por Occidente.
La solución que encontraron fue crear un gobierno provisional polaco de unidad nacional, que en teoría debía fusionar a ambos grupos, incluyendo líderes democráticos. En la práctica, fue una fórmula para que el gobierno prosoviético absorbiera a algunos miembros del otro bando. Una fachada de legitimidad. Básicamente. Y las fronteras. Ahí la cosa se pone aún más cruda. Se decide que la frontera oriental de Polonia se movería hacia el oeste, siguiendo la llamada línea Curzon. ¿Nos puedes dar un poco de contexto? Porque esa línea no se la inventaron en Yalta. Para nada. La línea Curzon era una frontera propuesta años antes, después de la Primera Guerra Mundial, que intentaba separar las áreas de mayoría étnica polaca de las de mayoría ucraniana y bielorrusa. O sea, ya tenía su propia historia polémica. Stalin la pone sobre la mesa porque le convenía, ya que dejaba grandes territorios que antes eran polacos dentro de la Unión Soviética. Y para compensar a Polonia por esa pérdida en el este, le prometen un sustancial crecimiento territorial al norte y al oeste, es decir, a costa de quitarle un pedazo enorme a Alemania. Vaya. Redibujaron el mapa de Polonia de una forma brutal, moviendo el país entero hacia el oeste. O sea que mientras discutían públicamente sobre la legitimidad del gobierno polaco, casi como una cortina de humo, en otra habitación se estaba cocinando un acuerdo secreto que iba a cambiar por completo la guerra del otro lado del mundo. Ahí está el verdadero clímax de Yalta, en mi opinión. El acuerdo secreto sobre Japón. Roosevelt estaba obsesionado con lograr que la Unión Soviética entrara en la Guerra del Pacífico. Los cálculos de sus generales predecían que una invasión a las islas japonesas podría costar hasta 1 millón de vidas estadounidenses. Una cifra aterradora. Necesitaba desesperadamente al Ejército Rojo para atacar a las fuerzas japonesas en Manchuria y acelerar el fin de la guerra. Y conociendo a Stalin, me imagino que el precio que puso sobre la mesa para ese sí fue altísimo. ¿Qué tuvo que ceder Roosevelt para conseguir ese compromiso? Stalin no pidió favores, cobró deudas, algunas de ellas históricas. Se compromete a entrar en la guerra 2 o 3 meses después de la capitulación de Alemania, pero a cambio de una lista de condiciones, que, según el texto, restaurarían los derechos rusos violados por la agresión pérfida del Japón en 1904. Primero, recuperar la parte sur de la isla de Sajalín, perdida en esa guerra. Segundo, internacionalizar el puerto de Dairen en Manchuria, pero restablecer el arriendo de la base naval de Port Arthur para la Unión Soviética. Un puerto de aguas cálidas en el Pacífico, el sueño de los zares. Tercero, el control conjunto de los ferrocarriles de Manchuria garantizando los intereses prioritarios soviéticos. Y cuarto, la entrega de las Islas Kuriles. ¡Wow! Es una lista de supermercado geopolítica. Y lo más impactante es la frase final de ese acuerdo secreto. Los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña acuerdan que estas reivindicaciones recibirán una satisfacción incondicional tras la derrota de Japón. Sin condiciones. Le estaban entregando a Stalin todo lo que pedía. Satisfacción incondicional. Es una frase demoledora. Y todo esto se firmó en secreto. Ni el pueblo estadounidense ni, lo que es más grave, su aliado China, a quien le pertenecía Manchuria, sabían nada de esto. Roosevelt estaba apostando todo a que la ayuda soviética salvaría vidas estadounidenses, y para ello estaba dispuesto a redibujar el mapa de Asia y a fortalecer enormemente la posición de Stalin en el Pacífico. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos al final de estos 8 días? Los documentos de Yalta no muestran a 3 villanos dividiendo el mundo. Muestran un intento pragmático, a veces cínico, de construir un orden nuevo sobre las cenizas. Crearon la ONU, sí, pero con un Consejo de Seguridad que consagraba el poder de los vencedores. Redibujaron fronteras, decidieron el destino de países como Polonia y Alemania sin preguntarles, y sellaron pactos secretos con consecuencias enormes. Refleja perfectamente las realidades del poder militar sobre el terreno en febrero de 1945. Stalin tenía al Ejército Rojo controlando media Europa y negociaba desde esa posición de fuerza. Su obsesión era la seguridad, crear una barrera de estado satélite. Churchill intentaba desesperadamente mantener la relevancia de un imperio británico en decadencia, y Roosevelt, con su visión de un orden mundial cooperativo, los 4 policías, como él los llamaba, tuvo que hacer concesiones enormes para mantener a Stalin a bordo. Yalta sentó las bases de la posguerra, sin duda, pero las ambigüedades, las promesas rotas y los secretos contenían ya las semillas de lo que muy pronto sería la Guerra Fría. Y aquí queda una idea final para darle vueltas. Análisis históricos más recientes, como el de Fraser J. Harbutt, proponen algo provocador.
sugieren que Yalta no creó el orden de Yalta, sino más bien un desorden de Yalta, que en lugar de ser el inicio de la confrontación este-oeste, quizás fue el momento en que se rompió un equilibrio de poder que se venía gestando entre británicos y soviéticos en Europa, y que Estados Unidos, que siempre había sido una potencia distante de los enredos europeos, se vio irónicamente arrastrado de lleno a ese conflicto precisamente por los resultados de esta conferencia. Esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Fue Yalta el principio del fin de la Gran Alianza, más que el comienzo formal de la Guerra Fría? El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.